Hola a todos, vamos a ver en este video cómo se organiza el sistema nervioso. Para empezar, el sistema nervioso en el adulto se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El primero va a estar constituido por el encéfalo, que está formado por el cerebro, el cerebelo, el tronco cerebral y por la médula espinal. El sistema nervioso periférico está constituido por el sistema nervioso somático, formado por los nervios que entran y salen de la médula y del tronco cerebral, y tiene como función conducir información desde y hacia el sistema nervioso central. Los nervios periféricos se conectan con la médula a través de orificios entre las vértebras de la columna o con el cerebro a través de orificios en el cráneo. El sistema nervioso periférico está también constituido por el sistema nervioso autónomo o sistema nervioso vegetativo, que controla funciones involuntarias viscerales. Se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático. El sistema nervioso autónomo transmite impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hacia la periferia y la mayoría de los eventos que controla son involuntarios. Algunas de estas acciones pueden ser conscientes, como la respiración, pero los procesos que la controlan son inconscientes. El sistema nervioso autónomo responde básicamente a estímulos que provienen de la médula espinal, del tronco cerebral, del hipotálamo y algunos impulsos pueden provenir de la corteza límbica. Tiene un papel importantísimo en el control de los sistemas endocrino y homeostático del organismo. Todos los nervios eferentes que envían impulsos desde el sistema nervioso central, menos aquellos que inervan al músculo esquelético, que pertenecen al sistema nervioso somático, forman parte del sistema nervioso autónomo, o sea que es un sistema que tiene un componente central y otro periférico. Pero vamos a prestarle atención en este video al componente periférico, que es el que se divide en simpático y parasimpático. No todas las fibras que componen al sistema nervioso autónomo son eferentes. Existen fibras autonómicas aferentes que parten de los órganos inervados por el sistema nervioso autónomo y que llegan a la médula espinal a través de su raíz dorsal, la raíz sensitiva. Y ya que hablamos de la médula espinal, vamos a ver cómo se estructura. La médula se origina donde termina el tronco cerebral, el bulbo raquídeo. Los adultos tienen 31 pares de nervios que salen de la médula espinal. Los primeros 8 pares salen de la médula cervical, los 12 siguientes salen de la médula torácica, 5 se originan en la región lumbar, otros 5 en la región coxígea y el último par en la región sacra. La parte inferior del conducto vertebral contiene los nervios lumbares inferiores y sacro y se denomina cola de caballo. Tenemos en la médula una raíz anterior o ventral de la que parten los nervios que inervan a los músculos y una raíz posterior o dorsal que conduce la sensibilidad. Los cuerpos celulares de esta raíz dorsal están en los ganglios periféricos que están inmediatamente por fuera del conducto espinal. La médula espinal está formada entonces por las vías ascendentes y las vías descendentes y en el centro tiene los cuerpos celulares. Subiendo por la médula espinal está el tronco cerebral, formado por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Del tronco cerebral parten 12 pares de nervios craneales cuyas fibras eferentes se encuentran en los núcleos motores en la profundidad del tallo encefálico. Las fibras sensoriales o sensitivas, que son las aferentes, tienen sus células de origen por fuera del tronco encefálico, generalmente en ganglios, al igual que la raíz dorsal de la médula espinal. Y si seguimos subiendo, nos encontramos con el cerebro, que está formado por 2 hemisferios y 4 lóbulos principales: el lóbulo frontal, el parietal, el temporal y el occipital. En la parte medial del temporal hay una serie de estructuras entre las que están el hipocampo, cuya actividad está muy vinculada a la consolidación en la memoria, y la amígdala, relacionada al procesamiento de información emocional y afectiva. La capa superficial del cerebro es la corteza cerebral, que está formada por 6 capas de neuronas que se organizan en columnas, en láminas o según un mapa como es el homúnculo de Penfield. La corteza está interconectada por vías que la recorren en forma subcortical, que la conectan con el tronco cerebral, con la médula espinal, con el tálamo y con los núcleos grises de la base, el pálido, el putamen y el cuerpo caudado.
La médula, el tronco, el cerebro y el cerebelo constituyen al sistema nervioso central, que está protegido por las meninges. Son 3 capas que lo recubren completamente. La más externa es la dura madre, que está pegada al cráneo. Luego viene el aracnoides y la más cercana a la corteza es la pía madre. Esta última está separada del aracnoides por un espacio llamado espacio subaracnoideo, y la aracnoides a su vez está separada de la dura madre por el espacio subdural. Todavía nos importa saber cómo se irriga el cerebro. La irrigación va a depender de 4 arterias que emergen de la arteria aorta y ascienden por el cuello hasta ingresar al cráneo. Son la carótida interna, que va a irrigar toda la parte anterior del encéfalo, la carótida externa, que va a irrigar sobre todo estructuras extracraneales como la lengua, la cara y los músculos cervicales, y las arterias vertebrales derecha e izquierda, que luego de entrar al cráneo forman un tronco común que se llama arteria basilar y que va a irrigar al tronco encefálico y al cerebelo. La irrigación de la médula espinal depende de una sola arteria espinal anterior y 2 arterias espinales posteriores. Ahora que conocemos la anatomía del sistema nervioso, vamos a detenernos en cómo funciona. La información sensitiva de los receptores periféricos es conducida por las fibras aferentes, terminando en el asta dorsal de la médula espinal. Es decir, aquí terminan entonces varias fibras aferentes haciendo sinapsis con una única neurona. La información sensitiva de las distintas partes del cuerpo se conserva en la organización de las vías ascendentes, que son el haz espinotalámico, el haz espinocerebeloso y las columnas dorsales. Tanto las columnas dorsales como el haz espinotalámico cruzan la línea media y entonces la información sensitiva que conducen se procesa en el hemisferio cerebral contralateral. Pero el haz espinotalámico cruza la línea media en la médula espinal, mientras que las columnas dorsales lo hacen en el bulbo raquídeo después de hacer sinapsis con sus núcleos. Tenemos distintos tipos de receptores sensoriales. Los conos y los bastones, que corresponden a la visión, son fotorreceptores y lo que hacen es transformar la energía lumínica en energía eléctrica. Lo hacen mediante un cambio de potencial y así estas células de la retina cambian el lenguaje de la luz a un lenguaje transmisible al sistema nervioso. El olfato y el gusto, en cambio, tienen receptores que están mediados químicamente. Las células receptoras del olfato son neuronas bipolares que tienen una dendrita, donde están las cilias, y un axón que se proyecta directamente hacia el bulbo olfatorio en la parte basal del lóbulo frontal. Los receptores encargados de captar los sabores son las papilas gustativas. Están localizados en la lengua y aunque están mediados químicamente como los receptores del olfato, son células independientes, al igual que los conos y que los bastones. La audición se percibe mediante la recepción de ondas sonoras que son traducidas también en energía eléctrica. Existen otros procesos de transducción también, como la nocicepción, la termocepción, entre otros. Los sistemas encargados de la recepción de estímulos externos es muy interesante, excede un poco los objetivos de este video, pero no deja de ser un tema en el cual es útil profundizar y completamente indispensable para la adecuada comprensión de los aspectos funcionales del sistema nervioso. Les aconsejo la bibliografía que se menciona al final del video, que es excelente para la ampliación de estos conceptos. Los estímulos sensoriales, menos el olfato, pasan por el tálamo, que es una suerte de estación de relevo que va a enviar la información a las diferentes áreas corticales. En principio, están las áreas primarias, que procesan información elemental del sentido. Luego están las áreas secundarias, en las que el procesamiento es más fino y se llega a la identificación de los estímulos. Y luego la información pasa a áreas de asociación que no tienen una función motora o sensitiva primaria ni sensorial, sino que están involucradas en un procesamiento de orden superior de la información que permite la completa percepción y la planificación y la iniciación de respuestas motoras. Incluyen a la corteza parietal posterior, la corteza prefrontal y parte de
de la corteza temporal. La corteza parietal posterior está involucrada en la convergencia de diferentes modalidades sensitivas, el procesamiento visoespacial, la propiocepción y la percepción de estímulos cutáneos. La corteza prefrontal está muy involucrada en la actividad voluntaria, la planificación de respuestas a estímulos, incluyendo la planificación motora. La corteza de asociación temporal participa en la audición y la comprensión del lenguaje, el procesamiento visual complejo, como es el reconocimiento de rostros y la memoria. Pero volvamos a la médula espinal. En el asta ventral están las motoneuronas, que son las que inervan al músculo esquelético. Existen diversas vías motoras descendentes. Una es la vía piramidal de la motricidad voluntaria, que es desencadenada por una señal sensitiva o por un deseo interno de moverse. Está la vía extrapiramidal de la motricidad involuntaria también. El deseo de moverse en general parte del sistema límbico, que está vinculado a la emoción, y de la corteza parietal posterior. Las estructuras que se encargan de traducir estos deseos en movimiento son los ganglios basales, con sus conexiones con las áreas frontales premotora y motora suplementaria, que están en el prefrontal. El cerebelo también está involucrado en la motricidad e interviene en la coordinación del movimiento y en el equilibrio. La organización de la motricidad tiene diferentes niveles. Tenemos un primer nivel de planificación e iniciación de los movimientos que responde a deseos de moverse. Como decíamos antes, estos deseos dependen del sistema límbico y de la corteza parietal posterior y son llevados a cabo por los ganglios basales y sus conexiones con las áreas premotora y motora suplementaria. El segundo nivel tiene que ver con la coordinación del movimiento, función que le corresponde al cerebelo. Lo que va a hacer el cerebelo es comparar el movimiento planificado a nivel superior con el que efectivamente va saliendo en la realidad, de manera de ir corrigiéndolo y depurándolo. Almacena información sobre los movimientos y así los va depurando cada vez más. En un tercer nivel tenemos a las vías motoras descendentes, que son la piramidal y la extrapiramidal. Y en un cuarto nivel tenemos la actividad refleja, que se considera un nivel de organización motora baja, y un quinto nivel, que es el de la inervación del músculo efector, y este nivel es común a todo el sistema motor. No quiero dejar de comentar por un lado el sistema límbico, que está en la cara medial del lóbulo temporal y que realiza procesamientos de información sensitiva de alto nivel. Recibe aferencias de las cortezas de asociación y sus eferencias predominantes son el área prefrontal y el hipotálamo. Y por otro lado, no quiero dejar de mencionar también al hipotálamo, que está a ambos lados del tercer ventrículo, por debajo del tálamo y entre el quiasma óptico, que es el cruce de las vías visuales, y el mesencéfalo. El hipotálamo, como decía, recibe aferencias del sistema límbico y también recibe información de la retina. Está involucrado en el mantenimiento de la homeostasis del organismo y es muy sensible a cambios hormonales, a los cambios electrolíticos y los cambios de temperatura. Tiene un papel importantísimo en el funcionamiento endocrino conjuntamente con la glándula hipófisis y proyecta hacia el sistema nervioso autónomo. El hipotálamo va a controlar el apetito, la sed, la regulación de la temperatura y va a estar involucrado en la traducción de estímulos emocionales en respuestas endocrinas y autonómicas. Nos falta muchísimo, pero creo que hasta aquí nos podemos dar por contentos de haber abarcado de manera muy global y muy general a la anatomía, tanto descriptiva como funcional. Los saludo entonces a todos, nos vemos en el próximo video. Soy Gabriela González Alemán.